Muy bien, vamos ahora a pasar a la parte número 6. Todavía sigo en el tema de la función la forma de trabajar de los 5 dones que Cristo dejó a la iglesia para edificar a los santos y para equiparlos para la obra del ministerio. Recalco porque es importante, puesto que lo que estoy hablando es de el orden de gobierno en la iglesia, de restaurarlo. Si es restaurarlo, es que ya estaba y que tenemos que volver a ese orden, ¿verdad? Restauración es volver algo a su estado original. Y la autoridad, el gobierno de la iglesia era única y exclusivamente los 12 apóstoles del Cordero. Y quiero llamar su atención a que nunca en la autoridad legítima de la iglesia ha existido una persona a cargo de él. No hay una persona que se le considere en algún momento el cabeza de la iglesia. Siempre es un equipo. Jesús así lo dejó establecido. Eran 12 apóstoles y los 12 tenían el mismo nivel de autoridad y la misma comisión. En fin, no había ninguna diferencia entre ellos. No había jerarquía, no había un superior. Todos eran iguales. Esto es muy importante porque el fundamento al que tenemos que regresar es el llamado fundamento del llamado Antiguo Testamento y el fundamento de los apóstoles de Cristo, no de los apóstoles hoy en día. Empezamos a aclarar que los apóstoles mencionados en Efesios 4, al igual que los profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 tienen la misma autoridad, tienen el mismo llamado, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna jerarquía entre ellos. Simplemente son diferentes manifestaciones del don de Cristo, del regalo de Cristo para equipar a los santos. Comenzando entonces con eso, quiero recordar que la razón o propósito de estos ministros, de estos dones de Efesios 4, es perfeccionar a los santos. Y eso es otra cosa importante. Ahí sí que todos los que nos consideremos parte de la iglesia, todos los que nos consideremos ovejas del redil de Cristo, siendo Él el pastor, todos también tenemos el mismo llamado. Fíjese, me voy a remontar ahorita solo así en memoria, pero creo que esto sí es tan conocido por todos, aún los que escasamente lean la Biblia, que no amerita mucha información. Cuando Dios creó al hombre y luego creó a la mujer y los llamó a ambos Adán. Dios no llamó a Adán y Eva, Dios los llamó Adán. Y cuando los comisionó a ambos, sojuzgar la tierra. Entonces la comisión original de Dios es para todos nosotros por igual. Pero el hombre es cabeza de la mujer. En función. Pero solo en el matrimonio es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque en el matrimonio el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Entonces por eso, por las funciones, por el diseño de las funciones, el hombre es cabeza de la mujer en esa función. Pero ante Dios, el hombre no es superior a la mujer. Son iguales, tienen el mismo acceso a la presencia del Señor, al sumo sacerdocio de Melquisedec, que es Jesús intercediendo por nosotros. Entonces, de igual manera, en el sojuzgar la tierra, es una comisión a todos nosotros los llamados cristianos. No es una comisión solo para pastores, que definitivamente no tienen nada que ver el concepto de pastor actual con el concepto de la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, si se da cuenta, es sumamente importante despertar a la iglesia. Pero despertar a la iglesia es que reconozca su identidad cada creyente. Soy parte del cuerpo de Cristo, tengo el llamado de sojuzgar la tierra. De alguna manera yo tengo que intervenir en que se venga el reino de Dios y que sea hecha su voluntad aquí en la tierra como se echa en el cielo. Pero entonces, hermano, ¿por qué se enojan de que predican las mujeres? Porque esa no es función.
de cada uno de nosotros tiene que quedarse en su función. Y la única diferencia que Dios estableció es varón y hembra. Ninguna otra. Todos tenemos el mismo acceso a Dios, todos tenemos el mismo sacerdocio, todos tenemos la autoridad, todos podemos tener la luz de Dios por sí solos, pero en funciones tenemos que respetar las funciones que se nos han dado. Y eso es lo que va a decidir cuál va a ser nuestra eternidad. Cada quien recibirá como recompensa lo que haya hecho mientras estuvo en la carne. Y yo, mientras estoy en la carne y soy esposo, tengo que hacer un buen papel de esposo para estar a los ojos de Dios siendo aprobado, porque estoy siguiendo las normas, las reglas que Él me está dejando. No puedo decir, bueno, amada esposa, ya te tengo, mira, soy un millonario, te tengo jardinero, te tengo cocinera, te tengo lavandera, te tengo de todo, mujer, te trato requete bien y yo me voy a dedicar a predicar el evangelio. No funciona así. No funciona así. Somos uno hasta que la muerte nos separe. Y nos complementamos en el ministerio. En fin, lo que estoy tratando de decirle, la necesidad de quitar el velo, porque así como el pueblo de Dios, Moisés cuando hablaba con Dios, su rostro brillaba. Y todos miraban, mira la cara de Moisés. Pero luego que terminaba de hablar, se cubría con el velo. ¿Qué quedaba en la mente de los judíos? De los israelitas, esa cara brillante que fue lo último que vieron. Lo que no sabían es que después de un rato se apagaba. Ya no había cara brillante, pero ellos seguían con la cara brillante. Y luego cuando iba otra vez a la presencia de Dios y se quitaba el velo, otra vez por estar en la presencia de Dios le brillaba el rostro. Y hablaba otra vez con ellos y ellos seguían viendo el rostro brillante. Bueno, así dice la Escritura, que aun cuando leen las Escrituras, el velo está todavía delante. Y ellos se imaginan otra cosa que no es, una cosa que era temporal y que pasaba. Moisés no se quedaba con la cara brillante toda la vida, solo pasaba. Entonces lo mismo está pasando. La iglesia tiene un velo que tiene al pastor, en otras tienen diáconos, en otras tienen ancianos, en otras tienen... Y hay un montón de organizaciones que no están de acuerdo con el escrito está. Consecuentemente, las ovejas están recibiendo un mensaje que no es. Está diciendo, ovejita, tú eres tontita, tú no sabes qué hacer porque las ovejas son las más tontas. Así que nosotros los pastores te vamos a guiar a pastos verdes y a aguas de reposo. Es lo mismo que hace el mundo con los gobiernos corruptos que tenemos. Mantienen a la gente pobre para estar en poder. Aunque no sea esa la intención de los pastores, aunque los pastores sinceramente crean que así debe de ser su función, no están leyendo el escrito está. No es esa la función que la Biblia da. Así que me voy a seguir enfocando en el rol de los 5. ¿Por qué? Porque otra cosa que está dañando a la iglesia es el concepto de los apóstoles actuales. Los apóstoles actuales piensan, y tal vez sinceramente, que ellos tienen la misma autoridad que tenían los 12 apóstoles del Cordero y que ellos son la cabeza. Y por eso cuando va un equipo de dones ministeriales, va un apóstol, un profeta, un evangelista, va un apóstol y un maestro. Cuando va un equipo, dice el equipo apostólico. No, ese no es equipo apostólico. O sea, si quieren llamarlo apostólico por el sentido de la palabra que apóstol es enviado, en ese aspecto sí. Pero también los miembros de la iglesia, aunque no tengan ningún título de esos, cuando van y llevan el evangelio del reino a algo, son apóstoles, son enviados a llevar el evangelio también del reino. Ven, entonces necesitamos que hablamos del sacerdocio del creyente. Bueno, ¿qué hace el creyente si es sacerdote también? Debe de fungir como sacerdote. ¿Se está dando cuenta a dónde quiero llegar? No donde yo quiero llegar, a dónde la Biblia nos dice que tengamos que llegar. Leo ahora Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, para mostrar lo que dije ayer en la lección anterior. ¿Verdad? De que los ministerios quíntuples tienen autoridad de doctrina. Recuérdense que la razón del ministerio quíntuple es que mantengan la unidad de la fe. Y para mantener la unidad de la fe, todas las iglesias en todo el mundo tienen que estar recibiendo la misma doctrina de los apóstoles para mantener la fe, para que todos creamos lo mismo y no pase lo que está pasando ahora. Entonces, 1 Timoteo 1:3,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ve la autoridad? La autoridad es en cuanto a la doctrina. ¿Va? Yo no te puedo decir cómo vivir tu vida, no te puedo ordenar, te puedo enseñar y debo enseñarte. Debo de llamarte la atención a ti, varón, y a las funciones de hombre, de esposo, de padre, de empleado, de jefe, a tus roles. Y debo de hablarte a ti, mujer, a la función de mujer, de madre, de esposa, en tus roles. Debo de llamarte y enseñarte. Pero no te puedo obligar, y si no quieres hacerme caso, es asunto tuyo. Pero es mi responsabilidad llevarte la comida, la palabra de Dios y el agua viva del evangelio del reino. La obediencia depende de cada uno. Pero el punto aquí es que Pablo está diciendo, mandases. Esto no es una sugerencia. Y eso es lo que la gran mayoría de la iglesia no tiene. Piensa que no se siente a gusto con esto, no se siente a gusto con aquello, y quiere cambiar esto y quiere cambiar aquello. Está bien, hay un montón de cosas que ni quitan ni ponen. Pero en cuanto a doctrina, no, señores, no pueden hacer ningún cambio. La palabra de Dios es la misma, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Entonces, Pablo está delegándole autoridad a Timoteo, y noten que es una autoridad apostólica de los 12 apóstoles que sí la tienen. Entonces, Timoteo va con autoridad delegada. Timoteo va legítimamente con autoridad de ordenar que se guarde la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Esto sí amerita un poquito más de atención. Pablo no está ordenando que ofrenden. Eso es voluntario. El que da debe dar de buena voluntad, por gracia. Es una ofrenda, es voluntaria. Pero está ordenando la forma de llevarlo a cabo, precisamente para que ya se haga todo decentemente y en orden, especialmente en casos como en esos en los que la ofrenda se recogía acá y a saber cuántos días tenía que llegar hasta otro lado y todo. No era algo así como que, ok, recibimos la ofrenda y la ponemos en la cuenta del banco y se hace un cheque para Pablito o algo por el estilo. No. Pero el punto, nada más, entiendan esto, capten esto. Esta orden es, una vez más, un orden de comportamiento. ¿Ven? No está diciendo tienen que ofrendar y el que dé más ofrendas va a recibir más bendición. Nada de esas basuras y de esos engaños y de esas mentiras que se predican hoy en día. ¿Ok? Entonces aquí simplemente está ejerciendo su autoridad en el proceso de hacer la cosa. ¿Quiénes quieran participar? Los que quieran. ¿Cuánto quieran dar? Lo que quieran. Él no está ordenando ni quiénes ni cuánto. Está diciendo, hagamos las cosas decentemente y en orden. Ahora me paso al 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El contexto es bastante amplio, pero se enfoca más que todo en el matrimonio, en la familia, porque habla de los solteros, de las viudas, habla de los padres que no quieren que se casen sus hijas vírgenes, hablan los padres que sí quieren que... En otras palabras, está poniendo o está hablando de las diferentes funciones en el matrimonio, y él dice esto, no lo digo como mandato, sino que es un consejo que les doy por la experiencia que tengo, pero aclara la diferencia entre cuando ordena una cosa y cuando está dando un consejo. Lo que sí es claro es que en lo que está ordenando, de lo que se debe de obedecer en los roles, en las funciones, eso sí, lo está ordenando. Y el punto clave aquí es en todas las iglesias, no solo en las que yo fundé, no solo en las que me quieren aceptar, en todas las iglesias, porque me quieran o no me quieran en esta iglesia, me acepten o no me acepten en esta iglesia, el que me llamó, me ordenó estar en todas las iglesias, tener esa autoridad doctrinal en todas las iglesias. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan
todas las iglesias de Cristo. Ok, aquí lo que traté de hacer con estos versículos, como usted se puede dar cuenta, son autoexplicables. Es el rol que tenían estos 5 ministerios, estos 5 dones. Tiene que ser en todas las iglesias porque es la única forma de obtener la unidad de la fe. Porque si uno presenta su versión y otro presenta su versión, tenemos lo que tenemos ahorita, un montón de denominaciones, un montón de sectas, todo, cada aquí, y todos dicen que están enseñando la Biblia. Sí, pero están enseñándola como la doctrina de los 12 apóstoles que recibieron de Cristo Jesús. ¿Están exigiendo los principios que ellos establecieron? ¿O están saliendo con sus revelaciones o con su manera de interpretar? Fíjense, es que es chocante para mí. ¿Verdad? Cuando estaba discutiendo acerca de una cosa y entonces, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, porque ese es el más fácil de repetir y que el que tenga un poquito de raciocinio tiene que darse cuenta. Cuando el apóstol Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué dijo? Que se estaba cumpliendo los tiempos postreros en el tiempo de Pedro. Pero como hay un montón que tienen sus propias teorías del rapto, de la segunda venida y de tantas otras cosas, entonces no encaja con sus teorías. Dice, no, Pedro no está diciendo esto así, ya se acabó. No, esta es una revelación, ¿cómo es? Parcial. O es el famoso dicho ese que no lo entiendo todavía, ya, pero todavía no. Imagínese eso, ya, pero todavía no. Ya vino el reino de Dios. Y dijo Jesús, el reino entre vosotros está. Sí, ya vino, pero todavía no. Y empiezan a salir con un montón de cosas que no son doctrina sana. No es la doctrina apostólica. Pedro, Juan, Pablo, Hebreos estaban de acuerdo en que esos eran los tiempos postreros, los tiempos finales. ¿Por qué? Porque seguían el manual del Creador y respetaban la doctrina de los apóstoles. Entonces, es necesario presentar la necesidad de tener elementos de juicio para saber qué personas califican en cualquiera de estos 5 dones y así poder, como dice la Escritura, probarlos. Ok, vayamos ahora otra vez. ¿Cómo se van a probar si alguien es un don de Cristo? ¿Cuáles son las señales, las marcas? No hay ninguna diferencia. Las personas son personas, igual que todos los demás. No tienen nada que ver con su aspecto físico, no tienen nada que ver ni siquiera con su coeficiente ni nada, porque algunos tendrán muchos estudios, otros no tendrán casi nada. En fin, no es en nada de valores humanos. ¿En qué entonces es que tenemos que empezar a buscar? Así como en los candidatos a la política, a los puestos de gobierno civil, de la misma manera hay candidatos a los gobiernos eclesiásticos. Y así como hay que evaluar lo que hacen unos, debemos de evaluar lo que hacen otros. En primer lugar, lo primero que tenemos que estar clarísimos para evaluar si esta persona está enseñando la doctrina de los apóstoles es entender el principio de que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que lo que dijo en Génesis permanece aún, que la única comisión que Dios ha dado al hombre es sojuzgar la tierra. Esa fue la comisión con la que Él, por la razón por la cual Él lo creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre toda la creación y sojuzgue la tierra. Y Dios es inmutable. ¿Enseñan esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ese concepto? ¿O tiene ahora ya otra meta? Si su meta no es sojuzgar la tierra, no es la meta de la Biblia, porque la Biblia sigue manteniéndolo. Jesús, cuando resucita y se aparece a sus discípulos, cuando les dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y Pablo lo aclara más adelante en sus epístolas cuando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Regresamos al llamado Antiguo Testamento, cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida y les dice Dios a través de Moisés, porque esta es vuestra sabiduría cuando entréis a la tierra prometida, que tengáis la cercanía de Dios y la ley justa de Dios. Entonces, el Señor está diciéndole a la iglesia que vayan y que le enseñen, que discipulen a las naciones. Y Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las autoridades. Entonces, sí, la doctrina apostólica es que la iglesia le predica y le enseña a los gobernantes, que los que lleguen a ser gobernantes sean personas discipuladas por la iglesia en el arte de gobernar una nación. Si usted tiene un apóstol, si usted tiene un profeta, un evangelista, un maestro que enseña que no nos metemos en política, nada que ver con la doctrina apostólica. ¿Se da cuenta? Si les dicen, no, la política es corrupta, nada que ver con la doctrina apostólica. Esos son falsos, son unos malvados de corazón, como dije ayer y lo vuelvo a repetir. Pueden ser muy sinceros, creer que aman a Dios con todo su corazón, igualito que Pedro. Pero Jesús les dijo, se está sirviendo a Satanás y me eres tropiezo. Eso le dijo Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, en el sojuzgar la tierra y en el enseñar por medio de la iglesia a los gobernantes. No pones tu mira en eso, sino que lo pones en las cosas de la tierra. No nos contaminamos con eso, esto es inmundo, etcétera, etcétera. Ese es el dilema que tenemos, el orden de gobierno en la iglesia. No hay un gobierno, no hay la autoridad del escrito está, que es la única que cuenta. Todo lo demás son especulaciones, distorsiones de las Sagradas Escrituras. El Dios inmutable entonces nos recuerda en el Salmo 119, versículo 160, la suma, o sea, la totalidad, la suma de tu palabra es verdad. Y note lo que sigue. Y eterno es todo juicio de tu justicia. No es difícil saber que es eterno, ¿verdad? Que pasa para siempre. Entonces no puede ser de algo que ya pasó, porque es eterno todo juicio de tu justicia. Si el Dios inmutable emite un juicio, es un juicio eterno. Los que cometen el gravísimo error de pensar que los libros desde Génesis a Malaquías son el Antiguo Testamento, están totalmente equivocados y no comprendo yo cómo no lo pueden ver con sus grandes estudios, con todos los títulos de teología y todo lo demás. No comprendo cómo no pueden ver que si Jesús dijo que en todos los libros del llamado Antiguo Testamento daban testimonio de él, y si lo único que tenían los primeros apóstoles y discípulos para predicar era el llamado Antiguo Testamento, y estaban ganando almas por miles, estaban ganando discípulos creyentes por miles, ¿cómo es posible que se pueda hacer ese trabajo con una lectura, con unos libros que ya pasaron, que ya no estamos bajo ellos? No, ¿ven lo triste del caso? Lo triste de estar tan desviados de la doctrina sana de los apóstoles. Voy a poner un ejemplo. Aquí en esto dice, eterno es todo juicio de tu justicia. Si entendemos la palabra eterno, si entendemos que Dios es inmutable, y si Él sancionó que nos crió para sojuzgar la tierra, ¿cuándo cambió? Y usted me va a decir, no, Él no cambia porque es inmutable. Ajá, y usted está haciendo, ¿qué está haciendo usted para que se cumpla esa palabra que Él dio de llenar la tierra y sojuzgarla? ¿Está usted enseñándole a la congregación cómo llegar a ser gobernantes? Con los justos juicios de Dios, con la ley justa de Dios, para que cuando los justos gobiernen el pueblo se regocije y que ya no siga gimiendo porque están gobernando los impíos. En lo que usted enseñe se va a manifestar dónde está su tesoro, qué es lo que realmente cree. Porque si usted está enseñando, ya viene el tiempo final, ahorita sí ya viene el rapto, no sé de dónde lo está sacando. Bueno, sí sé, conozco los errores de toda esa doctrina, pero eso no es la palabra inmutable de Dios, ni la declaración inmutable de Dios. Dice, mas la senda de los justos, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Las condiciones
que la misma Biblia pone para esperar el cumplimiento de una promesa. Es otra cosa. En la iglesia predican promesas, simplemente le llaman bendiciones. El Señor le va a bendecir con esto, con esto, con otro. Y son promesas porque las están sacando de la Biblia, pero no sacan que las promesas tienen condiciones y que si no se llenan las condiciones no pueden recibir la promesa. Y la promesa es nuestra responsabilidad, perdón, la condición es nuestra responsabilidad. Pero nadie quiere su responsabilidad, solo quiere los beneficios de la promesa. Por lo tanto, es imprescindible que quien profese ser un ministro de Efesios 4 conozca las doctrinas del llamado Antiguo Testamento bien. Conozca la tipología, la simbología del llamado Antiguo Testamento, porque en el llamado Nuevo Testamento van a seguir teniendo el mismo significado. No tienen un simbolismo en el llamado Antiguo Testamento y luego tratando del mismo tema tenga otro simbolismo en el llamado Nuevo Testamento. Y es tan importante que cuando la Biblia presenta que en las 12 estrellas y la mujer, el sol y la luna representan a Israel, tan fácil que sería venir a leer el Nuevo Testamento y especialmente libros como el Apocalipsis, donde se habla de que el sol y la luna les pasa todo esto, y entender que está hablando de un juicio sobre Israel. Así de sencillo y de simple sería cuando se respeta la doctrina de los apóstoles y la inmutabilidad de Dios, de lo dicho y simbolizado en el llamado Antiguo Testamento. Otro factor determinante para examinar a los que dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros de estos días es examinar lo que dicen ser algunos de esos dones. Es su vivencia y su entendimiento del orden del gobierno de la iglesia. Veamos a los apóstoles. ¿Cuántos de los apóstoles hoy en día entienden que ellos no son autoridad superior sobre nada? Ni sobre los miembros de la iglesia, ni sobre los otros ministros o dones de Efesios 4. ¿Cuántos de esos apóstoles saben que hasta la vez ellos son ovejas y que tienen que estar bajo la mismísima ley que estamos todos? Ven, ¿se da cuenta por qué la nación está como está? Hay un dicho de antaño, no sé si todavía lo usan, que dice que según el sacerdote así es el pueblo. Bueno, si la iglesia piensa que tiene apóstoles arriba y después tal vez los profetas y tiene una jerarquía y luego los pastores de las iglesias y los miembros de la iglesia. Si usted tiene ese concepto, usted tiene el mismo concepto del mundo. ¿Y cómo puede transformar el mundo si usted está tomando los conceptos del mundo? En la iglesia no hay en autoridad nadie sobre nadie. Hay funciones. Y los ministerios, los dones del ministerio quíntuple tienen autoridad sobre la doctrina. Ahí sí son autoridad. Pero no el apóstol, los 5. Y cualquiera de los 4, lo que es más. Mire, somos tan iguales que si viene el apóstol de los apóstoles, el que tenga el más renombre en todo el mundo de apóstol, y comete una falta, y lo ve la ovejita más nueva de las iglesias, pero entiende que esa es una falta, ¿qué debe de hacer esa ovejita? Lo que dice la Biblia: si tu hermano peca, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, habrás salvado un alma. Si no te oye, ve y busca 2 o 3 testigos que te ayuden a hacerle ver su falta. Si no los oye, díganlo a la iglesia. Si te das cuenta, en el ámbito de hermanos, el hecho de que yo sea, porque fíjese, ahorita aquí voy a hacer la mezcla de gobierno civil para que me vaya captando. Vamos a hablar contra ese diputado. No se puede hablar con el diputado porque él tiene, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? El permiso ante juicio y todo lo demás. Y entonces la iglesia es lo mismo, no se puede hablar con el apóstol. Hay que hacer cola y hay que esperar a ver si tiene tiempo para darnos audiencia. No, él es tan humano y tan oveja como todos los demás. Y todos tenemos que caminar por las reglas
de la iglesia. Las órdenes que vienen de los verdaderos apóstoles del Cordero, en el cual nos sujetamos unos a otros en el temor de Dios. Nos subordinamos en función. En función. Ahí sí tenemos una subordinación. Entonces, en el libro de los Hechos se dio cuenta, conforme si nos ha venido siguiendo, que la autoridad de la iglesia local es un consejo de ancianos, no un hombre. Y ese consejo de ancianos es lo mismo que acabo de decir, son iguales en autoridad. No hay un anciano que tenga más autoridad que los otros. No hay uno que tenga 2 votos si los votos están empatados, un anciano tiene el doble voto. No. En la iglesia debe haber consenso. No es democracia, no es mayoría de votos, sino que al escuchar los diferentes argumentos, los diferentes puntos de vista, tiene que haber el corazón y la mente abierta para decir, eso está más cerca de lo que dice. Tal como hizo Jacobo. Jacobo era el que presidía las reuniones. Presidir una reunión es hacerlo por el orden. Nombramos a fulano para que sea el presidente y lleve el orden de la reunión, que ceda la palabra y que espérate hermano, que él tiene que opinar y todo eso. Eso es orden. Pero la decisión no la toma nadie. Así ya oí a todos ustedes hermanos, muchísimas gracias, pero yo juzgo que lo vamos a hacer así. No, es el consenso. Después de oírlos a todos, Pedro dice esto, aquel Pablo dice esto, los hermanos fariseos están reclamando esto y todo, pero lo que dicen ellos están de acuerdo con lo que dicen los profetas. Y así fue como llegaron al consenso. Y Jacobo solo lo resumió y lo presentó. Lo mismo es en nuestras congregaciones. En las congregaciones, cada uno de nosotros, los que tenemos un don de Efesios 4, tenemos que ser ancianos de la iglesia y estar en el consejo de la iglesia. Claro que nuestro don va a estar edificando a los demás ancianos de la iglesia, pero somos miembros del consejo, no somos la cabeza del consejo. De hecho, los que tenemos la dicha y la misericordia, la gracia y el regalo que Dios nos ha dado de un don, no debemos de estar a cargo de una iglesia local, porque nuestro don es extra local. Y si nosotros somos el presidente, el pastor general, el anciano gobernante o el presbítero más antiguo, si nosotros somos eso para la iglesia local, sería una falta de responsabilidad estar viajando a otras iglesias. Y si por el otro lado nos están requiriendo y nos están abriendo las puertas a otras iglesias para que vayamos y mantengamos la unidad de la fe, esa sí es nuestra función. Por eso es que necesitamos volver a las enseñanzas y a las doctrinas de los apóstoles. Déjenme poner un ejemplo clarísimo para que vayamos esto. En el ministerio que estuve, había un consejo local en cada iglesia. Había un consejo nacional donde se reunían los consejos locales para formar el consejo nacional, y había un consejo internacional, ¿verdad? Para abarcar así todas las iglesias. Pero llegó el momento en que yo sigo respetando el escrito está. Y cuando ya empezamos a tener un poquito de fricciones en el Consejo Internacional, la fricción fue porque yo les dije que ellos no eran mi cobertura. Esa es otra cosa. Las coberturas están hechas así como que los traíditos internacionales tenemos nuestra propia cobertura y los nacionales la suya. No. Yo les dije, ustedes no pueden ser mi cobertura. ¿Por qué? Pues ustedes no saben cómo trato a mi esposa. Ustedes no saben cómo están mis hijos porque vivimos tan separados. Ustedes no me ven. Y los nacionales tampoco, porque cada uno está en su departamento. Mi cobertura es el consejo de la iglesia local a la que yo asisto. Ahí me conocen mis debilidades, mis fortalezas. Ahí me conocen cómo trato a mi familia, a mis hijos. Ahí me pueden disciplinar. Ahí me pueden llamar la atención. Ellos sí me dan cobertura, ¿verdad? Pues y a ellos me sujeto, respeto sus decisiones. No puedo estar respetando las decisiones de alguien que está en otro lado y ni sabe lo que está pasando. ¿Ven? Ese es el diseño de la iglesia. Las únicas 2 autoridades delegadas en el libro de los Hechos
los apóstoles del Cordero, que tienen la doctrina total, y en la iglesia local el consejo de ancianos. Ellos son la autoridad en cada uno en su jurisdicción. Los apostólicos es internacional, la iglesia local es local. Y los apostólicos respetan la autoridad de la iglesia local. De hecho, ellos tienen que ser parte de una iglesia local donde también puedan ser discipulados. Recuérdense, todos somos iguales, comprados con la misma sangre, llamados para el mismo reino, comisionados con la misma comisión. Y debemos de despertar y madurar a esa responsabilidad. Ok, y ahora la nación, y aquí viene otra cosa. Las naciones tienen diferentes costumbres. Las naciones tienen diferentes culturas. Las naciones tienen diferentes idiomas. Bueno, ok, todo eso se tiene que ir trabajando. Los idiomas definitivamente se tienen que ir trabajando para, ya sea con intérprete o aprendiendo el idioma y todo, para poder comunicarse. Pero en cuanto a cultura, escúchenme bien. Ese es otro gravísimo error que se le dio a la iglesia local actual. De que yo recuerdo que participé en un seminario de transcultura, cómo ministrar en transcultura, yendo a otra cultura. Y todos decían, hay que respetar la cultura. Usaban, ya se me olvidó cuál era el ejemplo, pero era de no derretir todo en una olla, que no se echara todo y se convirtiera en una sola cosa, ¿verdad? Que no se tratara de cambiar las culturas, que se respetaran las culturas. No, no y no. En la Biblia es la cultura del reino. Jesús no dice, si estos creen en los ancestros, hay que respetar que creen en los ancestros. No, Él dice, si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. Se acabó lo que creía, se acabaron sus ancestros. Lo que es más, si no puede dejar padre y madre por venir en pos de mí, no es digno de mí. Imagínense eso. Si hasta la familia, que es lo más sagrado, lo más cercano entre las relaciones humanas, hay que considerarlas meramente funciones mientras estamos en ellas. Pero a la hora de estar sirviendo al Señor, no es la familia la que me tiene que detener. Ya, hay que poner a la familia en primer lugar. No, hay que poner a Cristo y a la doctrina apostólica en primer lugar. Y entonces los que hagan eso van a recibir la gracia de Dios y la bendición de Dios para sacar adelante sus familias como se debe. Porque una persona que respete la doctrina apostólica va a respetar que el marido debe de ser la cabeza y debe de amar y proteger a la esposa como Cristo ama y protege a la iglesia. Y la esposa va a entender que debe de respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo. ¿Ven? Entonces, no hay cultura. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Imagínense, ahorita mismo lo que está haciendo Trump. Uy, ese Trump está regresando a la gente y tan. En la cultura actual es lo que más correcto por hacer. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible que unas personas con una cultura diferente y contraria a la nuestra quiera venir a vivir con nosotros, disfrutar de lo que nosotros tenemos y todo, pero no cambiar su cultura? No respetar nuestras leyes de la nación, ¿no? Eso no es correcto. Y eso es solo un pequeño ejemplo, porque el verdadero ejemplo es: todos los cristianos somos ciudadanos en cualquier parte del mundo que estemos, porque nuestro reino es el reino de Dios. Y de Jehová es la tierra y su plenitud. Nosotros no somos extranjeros cuando vamos a otro lugar y debiésemos ser los mejores ciudadanos de ese lugar, porque respetamos las leyes de Dios, no las de los hombres. ¿Ven? Esa es la meta a la que hay que llegar. Pero no, entonces volvamos otra vez. Tenemos la meta de establecer el reino de Dios y su justicia acá en la tierra. Pero ese desliz doctrinal de que lo único que importaba es salvar las almas y no importa que sigan en su cultura y esto y lo otro, media de su corazón sea para Cristo. El corazón es engañoso. Y el Señor no está diciendo que va a juzgar los corazones, se los conoce y sabe que todos tenemos un corazón miserable, engañoso, y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él va a juzgar nuestra obediencia a sus leyes y a su enseñanza. Es ahí, entonces, habiendo hablado ya un poquito más directo de la condición actual de los apóstoles, donde los ancianos locales deben de prestar mucho más atención
que deben ser como los de Berea y como los de la iglesia de Éfeso, que conociendo las Escrituras probaban a los que se decían ser apóstoles y profetas, y como no encajaban con la doctrina fundamental de los profetas del llamado Antiguo Testamento y de los apóstoles del Cordero, entonces los declaraban falsos. Y la responsabilidad cae en los ancianos de la iglesia. Y eso va a ser nuestra próxima clase, enfocarnos en la verdadera función de los ancianos, en el rol de los ancianos con su iglesia local y la responsabilidad que tienen. Si están creyendo que van a exponer o van a dejar que pasen cosas en su iglesia local porque la Junta Directiva Nacional dice, porque el apóstol dice, a sabiendas de que va en contra del bienestar de los miembros de la iglesia local, son asalariados, que cuando ven al lobo venir, ¿y cómo viene el lobo? Bueno, viene como apóstol, viene como junta directiva internacional o junta directiva nacional. Todas las diferentes denominaciones tienen sus estructuras y todo. Y cuando afectan a la iglesia local es como que un lobo esté tratando de comer las ovejas. Y si el pastor huye de su responsabilidad, dice no podemos hacer esto porque la junta directiva dice que no. Pero usted sabe que la Biblia dice que esto con esto. Sí, pero si lo hacemos nos sacan y entonces perdemos nuestro salario. Asalariados. No son pastores, son asalariados. Y de eso vamos a hablar entonces en la próxima lección. Pero por hoy resumo para pasar a preguntas y comentarios. Sí existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en nuestros días. No tienen absolutamente nada de la autoridad que tenían los profetas de antaño ni los apóstoles del Cordero. Su función no es la de ellos, porque ellos fueron el fundamento y el fundamento ya está puesto. No hay nadie que le pueda añadir al fundamento, que pueda edificar, debe edificar, sobreedificar y enseñar en todas partes ese fundamento. Pero recuérdese que eso lo puede hacer un apóstol, lo puede hacer un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un anciano, lo que es más, un miembro de la congregación que es maduro, que tiene conocimiento de la palabra, va a un lugar donde no hay iglesia y él puede empezar a enseñar el fundamento de la fe, el fundamento de la doctrina de los apóstoles y puede comenzar una obra allí. ¿Por qué? Porque ya el fundamento está puesto. Y todo lo debemos de conocer y enseñar. Venga, o sea que no hay méritos para apóstoles, no hay jerarquía, consejos de apóstoles, con escuela de profetas y todo lo que hablan, eso no es del Nuevo Testamento. Eso no es la función de los dones. Los dones son 5 y son miembros de una iglesia local, todos ellos. Y todos y cada uno de ellos está sujeto a un consejo local de ancianos. Y solo pueden enseñar, traer más luz, traer más entendimiento del escrito está. Pero no cuestionarlo, mucho menos contradecirlo con todas esas sus teorías de que ya, pero todavía no. Y que cuando quieran interpretar de una manera o de otra. No, eso no es la función del ministerio quíntuple. Y por eso es el gran problema. Que la mayoría, voy a tener que decir sinceros, tal vez creen porque no han estudiado y eso es negligencia. No se puede. ¿Cómo se puede pretender ser un ministro del evangelio, un siervo de Dios y no dedicarse a estudiar la palabra? Se dedican a estudiar más otras cosas. Toda otra enseñanza que venga a cooperar en mi entendimiento de la palabra, bienvenida, pero no a cuestionar la palabra, no a ponerse a competir con la palabra, cuando es más importante esta regla de interpretación. Solo razón. Si la Biblia no se puede interpretar por sí sola, si necesitamos reglas de interpretación, entonces la Biblia no es soberana, porque tiene las reglas que están sobre su interpretación.
Si Pedro dice, esto es lo dicho por Joel, pero la regla de interpretación dice, no, Pedrito, no, eso no es así, porque la regla dice esto. ¿Quién se está haciendo superior a quién? ¿Quién se está creyendo ser semejante a Dios, decidiendo por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo? Y ahí es donde, amados ancianos, se llamen pastores, se llamen como se llamen ahorita, más vale que empiecen a estudiar las Escrituras, porque todos los que somos parte de un consejo local vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, no a las ovejas. A las ovejas las amamos, a las ovejas les servimos, les debemos de dar la sana doctrina, les debemos de dar el pan nuestro, que es la palabra de Dios. Les debemos enseñar la verdad, no lo que quieran oír, no lo que les guste. Como padre a los hijos. Sí, mis hijos, los chiquitos, si quisieran que desayuno, almuerzo y cena, helados y chocolate y todo, entonces eso les vamos a dar, porque que pobrecito el niño, eso es lo que le gusta. Y no, si no le gusta esto y lo otro, no lo pongamos a hacerlo. No. Es tiempo de despertar. Porque si queremos que venga el reino de Dios y sea hecha su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tenemos que empezar por ponernos nosotros en orden y volver al diseño de Dios del gobierno de la iglesia, para que podamos tener autoridad moral para requerir y demandar del gobierno nacional que entre en esas normas de justicia que son las del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la prueba fundamental para ver si alguien es apóstol, profeta, evangelista es la sana doctrina. Y la sana doctrina es la que está explícita en la cultura del reino. Porque recuérdense que el reino, Dios es un rey, tiene un territorio de su reinado, tiene leyes de su reinado y tiene súbditos. El rey es Jesús, el territorio es todo el planeta Tierra, sus leyes son la palabra de Dios y los súbditos son los que obedecen la ley, nada más. No hay ninguna otra característica. Todo el que no obedece la ley no es ciudadano del reino, es extranjero, y esa es la palabra que Dios usa, extranjeros. Así que lo dejo hasta aquí, y el próximo lunes, cuando comencemos nuevamente, nos enfocaremos en el rol de los ancianos, y entonces veremos cuán cerca estamos de la verdad apostólica o cuán lejos nos hemos deslizado y nos hemos desviado. Abierto a preguntas y comentarios. Es muy interesante el punto y ojalá que sea oído por mucha gente, porque en realidad creo que es de oro lo que acabas de decir, Carlitos, el hecho de que la iglesia es gobernada por un consejo de ancianos y no por una persona. Y creo que el punto más importante es porque cuando hay un líder único, puede declarar cualquier doctrina y, como decías, la gente no acostumbra a leer, sino creer todo lo que se le predica desde el púlpito. Entonces el consejo de ancianos es el que puede servir de freno, incluso cuando hay cosas que no deben, que están fuera de la doctrina. Recordemos siempre, y es en lo que estamos y lo que hemos hablado siempre, que la función de la iglesia es establecer el reino y poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Pero son puntos que se han descuidado en realidad, porque ya no se ve a la iglesia como una parte fundamental en el reino de Dios, sino como decías con razón, que ya simplemente el objetivo es salvar almas y lo que haga la gente con su vida no importa. Y ese evangelio es el que vemos el fruto ahora, que tenemos un montón de cristianos que a veces son más corruptos que los mismos impíos. Y me llama la atención ahorita que mencionabas el asunto de ser ciudadano del reino, y veo yo mi caso. Viví en Guatemala, me convertí en Guatemala y bueno, yo me comportaba como un ciudadano del reino, no como un ciudadano de Guatemala, porque tenían allá, por ejemplo, el dicho que llegamos a la hora chapina, llegar tarde siempre. Y yo acostumbré que tenía que honrar a la gente llegando a tiempo. Vine a vivir a Canadá y acá hay otras cosas. Aquí la gente es puntual, sí, pero también tiene otras cosas, como el hecho de tener una democracia en casa, cuando el hombre es cabeza. Entonces tampoco pertenezco a pesar de que soy ciudadano canadiense,
sigo siendo realmente ciudadano del reino porque debo usar y todo mi tiempo, mis recursos para honrar al Señor. Y era una cosa que platicaba con un compañero, que platicaba eso, justamente lo que decías, el hecho de que lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, le digo yo, aunque la gente lo vea mal, está haciendo lo correcto porque está haciendo la función de proteger su nación. Nosotros como, a él no le dije que nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero le decía yo, la gente correcta lo que debe hacer es trabajar y luchar para engrandecer a su nación. Y en el caso de nosotros los cristianos debemos enfocar nuestros esfuerzos en que el Señor Jesucristo sea glorificado a través de crear un gobierno justo y de crear sociedades justas, en hacer lo correcto y enseñar a hacer lo correcto a los demás. Pero definitivamente y 100% de acuerdo, no podemos nosotros buscar hacer lo correcto si no sabemos qué es lo que hay que hacer, y para saber qué hacer necesariamente tenemos que leer la palabra, conocer la ley, saber lo que a Dios le agrada para hacer las cosas correctamente. Si no, seguimos en lo mismo, cristianos de plástico que realmente no impactan, no hacen absolutamente nada para establecer el reino. ¿Verdad? Muy, muy interesante. Muchas gracias por tu mensaje, Carlitos.